tenemos que vivir nosotros los cristianos. Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, después de esta predicada que ya di, abramos la Biblia. Versículo 1. Marcos, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Es la parábola del sembrador. Marcos, capítulo 4, versículo 1 dice: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entró en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Dejemos hasta ahí la lectura y vamos a orar a Dios para que sea Él el que nos ministre. Esta mañana quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá alguna vez alguien nos ha rechazado? Pues muchas veces hemos enfrentado el rechazo. Y el rechazo es algo que el ser humano le teme mucho por diferentes razones. Todos hemos recibido rechazos en la vida. No me dejará mentir más de alguno de nosotros cuando estuvimos en el colegio, estuvimos en la escuela, le entramos, como decíamos, o le llegamos a hacer una oferta de amor a alguna novia, y esa pretendiente o esa que nos gustaba nos dijo que no. Muchos hasta lloramos esa vez que esa persona nos dijo que no. Otros se pusieron a contarles a sus amigos de lo que había sucedido. Otros callaron y otros dijeron: qué difícil es este rechazo de esta persona. Muchas personas han sido rechazadas por seres queridos. Hijos han sido rechazados por padres y han enfrentado esos no de rechazo. Las reacciones en nosotros han sido muchas veces de tristeza, de dolor, de desesperanza, hemos reaccionado de diferentes maneras. Pero el no es algo a lo que el ser humano le tiene miedo. Al que le digan a uno que no es lo que a uno le tiene pavor. Porque nadie quiere ser rechazado. Todos queremos ser aceptados. Y en esta ocasión queremos aprender de la parábola de Jesús, cómo Jesús nos enseña 3 actitudes de rechazo. Y este es lo que nos lleva al título de este mensaje: 3 maneras de decir no. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. 3 maneras de decir no. Y lo vamos a repetir todos juntos. 3 maneras de decir no. Sabiendo entonces de que el no genera dolor, el no es sinónimo de rechazo y el no es sinónimo de decir cerrar puertas, queremos aprender de lo que el maestro hizo en esta ocasión. Relata la Biblia que las multitudes andaban detrás de Jesús y Jesús era muy peculiar.
tomó una barca de púlpito, imagínense eso. Y la gente lo rodeaba a la orilla del mar. Y dice que él tomó la barca y desde la barca él predicaba, anunciaba y hablaba a la gente. Dice la Biblia que empezó a hablarle a toda aquella gente que andaba detrás de Jesús queriendo escucharlo. Y les empezó a hablar por parábolas, por historias. Y todas aquellas parábolas, hechos en los que Jesús hablaba, aquella gente estaba escuchando mientras Jesús hablaba. Una de estas parábolas es la parábola del sembrador, una de tantas que Jesús les hablaba en ese momento, pero los evangelios solamente registraron esa parábola. Y la parábola del sembrador era de la siguiente manera. Les dijo Jesús a todos sus oyentes, introdujo su parábola con algo que vamos a aprender en esta mañana, que les dijo, oíd. Fue lo primero que les dijo al contarles la parábola. Primero les dijo, oíd. Seguido a oíd, les dijo, y empezó la parábola. Y se lo relato brevemente. Y les dijo Jesús. Jesús hablaba como cuando un padre o como cuando un maestro de escuela dominical quiere explicarle algo a un niño. Jesús hablaba con peras y manzanitas para que sus oyentes entendieran su mensaje. Y les dijo Jesús, contándoles la parábola. Un campesino salió a sembrar un trigo. Y mientras sembraba el trigo, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pajaritos y se las comieron. Aquella gente estaba atenta a aquella parábola, porque mire qué bonito hablaba Jesús. Hablaba de pájaros, hablaba de siembra, hablaba de sembradores, hablaba del camino. Otras semillas, siguiendo la parábola, cayeron en un terreno de muchas piedras y poca tierra. Como la tierra era poco profunda, pronto brotaron plantas de trigo, pero las plantas no duraron mucho tiempo. Al salir el sol, se quemaron porque no tenían buenas raíces. Otras semillas cayeron entre espinos. Y cuando los espinos crecieron, ahogaron el trigo y no lo dejaron crecer. Por eso las semillas no produjeron nada. En cambio, otras semillas cayeron en buena tierra y sus espigas crecieron muy bien y produjeron una muy buena cosecha. Y algunas espigas, de tan buena que estuvo la cosecha, produjeron 30 semillas, 60 semillas y unas cosechas fueron hasta de 100 semillas. Y la parábola del sembrador fue contada por Jesús con una elocuencia, con un discurso sencillo y claro para aquella gente. ¿Quién no iba a entender de un sembrador? ¿Quién no iba a entender de una semilla? ¿Quién no iba a entender de los tipos de piedra? ¿Quién no iba a entender de los tipos de tierra? Si aquella gente era agricultora y aquella gente sabía de lo que Jesús les estaba hablando. Y la parábola del sembrador nos enseña 3 maneras de decirle no a Dios. El ser humano está caracterizado por tenerle miedo al no, pero también está caracterizado por practicar el no. Y el no que más se practica es el no a la semilla.
el no a la palabra, el no a Dios. Y el no que más practicamos los seres humanos es el no a la palabra de Dios. Y Jesús en esta parábola nos enseña tres maneras en las que los seres humanos le decimos no a la palabra de Dios. Y aprendamos entonces. Primer no que esta parábola nos enseña. Número uno, junto al camino. Y en el primer no vamos a aprender que la semilla que cae junto al camino es esa semilla dura. Es esa semilla que cae a la orilla del camino. Es esa semilla que representa mentes cerradas. Son esas mentes y esas personas que le dicen no a la palabra de Dios con mentes cerradas. La palabra se expone, pero sus mentes están cerradas. Sus mentes están sin puertas abiertas. Y esa semilla es lanzada a esa tierra, pero sus mentes están cerradas. Sus mentes están como que si estuvieran en un ring de boxeo, esperando a rechazar la semilla. Y se dice que esta piedra, esta tierra que cae junto al camino, es esas personas que en sus tímpanos está entrando la palabra. Está entrando en el tímpano, pero en el mismo tímpano la palabra está siendo rebotada por sus mentes cerradas. ¿Y qué es una mente cerrada? Pues lo representa una tierra infértil. ¿Y qué es una tierra infértil? Es una mente que está cerrada a las verdades de la Biblia. Quiero decirles lo siguiente: el ser humano se crea su propia imagen de Dios, pero no solamente se crea su propia imagen de Dios, sino que también se crea sus propios conceptos de Dios y también se crea sus propias maneras de vivir la vida. El ser humano dice: si yo me puedo meter con otro hombre, ¿qué de malo tiene? Si yo puedo vivir en poligamia, ¿qué de malo tiene? Si lo hizo Sansón, lo hizo Salomón, lo hizo David. El ser humano va creando sus propias formas de vivir en la tierra, sus propias reglas, sus propios dogmas, sus propias creencias. Son mentes que crean sus propias maneras de vivir la vida y se cierran, se entrinchan y dicen: ¿y qué de malo tiene la fornicación? Los jóvenes dicen: ¿y qué de malo tiene tener sexo antes? Si yo necesito probar con lo que yo voy a vivir todo el tiempo. Yo necesito vivir en unión libre antes de vivir. Se cierran a sus mentes, se entrinchan junto al camino. ¿Y quién los saca de ahí? Son mentes cerradas. ¿Pero cerradas a qué? A la palabra y a la semilla de Dios. Son mentes que se enclaustran en sus verdades. La palabra de Dios les dice a los hijos: hijos, honrad a vuestros padres. Y el hijo no entiende. El padre llega anciano y él se encierra de que él no tiene que respetar a su padre porque él se llena de excusas de que su padre no fue lo suficiente para él. Y nadie lo saca de esa verdad. Y nadie lo saca de su verdad, que se convierte en mentira. Porque la palabra de Dios está siendo sembrada en esas mentes, pero esas mentes están cerradas a la semilla y a la palabra de Dios. Recuerdo unas temporadas en las que yo estuve con mente cerrada.
escuchaba la palabra y me sentaba en esas sillas como usualmente todos nos sentamos. Pero yo no me sentaba como usted está sentadito ahorita. Yo me sentaba así. Esta era mi expresión. Como bichito regañado traído a la iglesia a la fuerza. ¿Cuántos han sentido eso? Yo me sentaba y la palabra estaba, la semilla se estaba poniendo. Yo no abría la Biblia. Habían temporadas en las que la predicación estaba y yo era mente cerrada. ¿A qué estaba cerrando yo mi mente? A la palabra de Dios. Y no quería abrir la Biblia. Y mi mente no la quería cerrar, mi mente estaba como la tierra del camino, que decía, mi verdad es cierta y la verdad de Dios no es la verdad absoluta. Y cuando las mentes cerradas se enclaustran y cerradas se enclaustran el sembrador ama las mentes cerradas que no quieren recibir la semilla del sembrador para sus vidas. Y la semilla se sigue tirando y las mentes se siguen cerrando. Y esas semillas junto al camino son esas personas de tímpanos que rebotan y se van dentro de la iglesia y ni se impresionan de la palabra. No les impresiona la palabra. Porque sus mentes están cerradas. Sus mentes no están abiertas a lo que la palabra de Dios puede decir. La segunda manera de decirle no a la palabra y no a la semilla, los pedregales. Diga conmigo, los pedregales. ¿Y qué son los pedregales? Pues los pedregales, no sé si usted ha pasado por ahí por el Jabalí, que es la pista del autódromo donde se corren los carros de carrera. Y justo ahí, no sé qué pasó hace mucho, dicen que un volcán erupcionó y llegó y está ahí un lugar rocoso en toda esa calle. En ese lugar rocoso que usted puede ver ahí, ese tipo de tierra que se logra ver ahí, los pedregales, es un tipo de tierra donde las piedras están sueltas. Entonces, el pedregal es un tipo de tierra donde hay mucha piedra, pero poca tierra. Esa es la característica del pedregal. Hay mucha piedra suelta, pero poca tierra. Y los pedregales entonces es esa tierra que tiene mucha piedra y poca tierra. Y los pedregales representan a esas mentes que son superficiales. Esas mentes que no valoran la semilla. Esas mentes que la exposición de la palabra, que la palabra de Dios se expone y ellos no valoran la palabra. Son mentes superficiales que creen que ya lo saben todo o que creen de que la palabra de Dios no es importante y por ende no profundizan en la semilla. Estas mentes superficiales ven la palabra de Dios como un libro más de autoayuda. Y no solo lo ven así, sino que lo tratan así. Su manera de leer la Biblia es como un periódico. ¿Cuánto tiempo usted abre el periódico? Usted solo lo hojea. 5 o 10 minutos. A los que les interesa los partidos, se van para atrás, le dan así, le dan vuelta. ¿Sí o no? Y a los que les interesa la farándula, se van directo solo a la farándula. Y solamente eso ven.
Y la tierra de pedregales es esa tierra con mentes poco profundas. ¿Sabía usted de que la Biblia es el canon divino de Dios? ¿Cuántos saben que la Biblia es el canon divino de Dios? Es la mente de Dios. Y la Biblia no fue creada para que usted conozca mucho, sino que fue creada para que su vida cambie. Entonces, el canon divino no solamente hay que escucharlo, sino que el canon hay que leerlo, hay que investigarlo, hay que repetirlo, hay que buscarlo, hay que anhelarlo, hay que llorarle al Espíritu Santo para que le revele la palabra. La semilla hay que profundizarla. Pero las mentes de pedregales lo que piensan de la Biblia es que es un libro más. Toman decisiones sin consultar el canon. Se casan, crean familias sin consultar el canon. Emprenden negocios sin consultar el canon. Se desarrollan dentro de la iglesia, pasan 20 años y se mueren sin profundizar y sin tan solo leer el canon. Mentes de pedregales que no profundizan en la palabra de Dios. Las opiniones de los demás son los que rigen su vida. Lo que dice la gente es lo que ellos deciden. Lo que dicen sus padres es lo que ellos valoran. Y superficialmente tomamos la Biblia. Mentes de pedregales que no permiten que la semilla germine. Mentes de pedregales, suelos rocosos, que oyen la palabra, aplauden dentro de la iglesia, se alegran al escuchar la palabra de Dios. Pero como sus suelos están llenos de rocas, pero tienen poca tierra, lo que sucede con esa semilla es lo siguiente: que cuando sale el sol, se queman porque no tienen buenas raíces. Y esas mentes de pedregales y esas mentes superficiales, cualquier situación los mueve de su fe. Porque sus mentes son superficiales. Porque jamás priorizaron el canon divino, la palabra de Dios, lo que Dios quería decirles para sus vidas. Tomaron decisiones a la ligera. Vieron la Biblia como ver un periódico. Y sus mentes todo el tiempo fueron superficiales. Los enterramos dentro de la iglesia y nunca priorizaron el canon divino. El tercero, la tierra con espinos. Y la tierra con espinos es esa tierra que tiene arbustos espinosos. Para que usted lo entienda, la tierra con espinos es una tierra con mucha tierra, pero la tierra tiene arbustos como este, pero imaginemos que estos arbustos tengan espinas. Entonces, la tierra con espinos tiene suficiente tierra, contrario a la de pedregal, que tiene poca tierra, pero tiene espinos. Pero la tierra con espinos simboliza todas las distracciones que pueden generar para que la semilla no crezca. La tierra con espinos es la que representa las mentes distraídas. Diga conmigo, mentes distraídas. Esas mentes que están distraídas
en las luces del mundo. Esas mentes distraídas, valga ahora, hoy que era la fecha del mundial, esas mentes distraídas ahorita que les tocaba estar en su servicio, están distraídas. ¿Sabe qué están haciendo? Siguiendo un pedazo de cuero, como dice mi papá. Así. Pero no solamente así, están emocionados por un pedazo de cuero. ¿Y sabe qué está pasando? Mientras ellos están siguiendo el pedazo de cuero así, ¿sabe qué está pasando? La semilla se está tirando ahorita mismo. La semilla se está tirando. El sembrador lo que está haciendo ahorita está sembrando semillas. El sembrador ahorita está tirando la semilla, tirando la semilla. Pero también dentro del servicio hay mentes distraídas que prefieren estar en el servicio que estar concentrados escuchando a lo que la palabra de Dios pueda compartirles. No solamente dentro del servicio, sino que también afuera del servicio. Mentes que están trabajando, entregando sus vidas a los placeres terrenales. Mentes que están embebidas en lo terrenal. Y ahí vienen los espinos. Y los espinos son esas distracciones, esos arbustos llenos de espinas. Que sucede lo siguiente. En la tierra de espinos está la tierra con mucha tierra y está el arbusto con espinas. Y sucede lo siguiente. El arbusto crece y el arbusto con las espinas, con su crecimiento, ¿sabe qué hace con la semilla? Dice ahí textualmente, la ahoga. Eso es lo que hace el arbusto espinoso en la tierra de espinos. La ahoga. Entonces son esas mentes que permiten que las distracciones, que permiten que los espinos ahoguen la palabra de Dios que ha entrado a sus vidas. Son esas personas que entran a la iglesia, escuchan la palabra, la semilla entra en sus mentes, en sus corazones y van comprometidos con cambios en sus vidas. Van comprometidos a casarse, van comprometidos a ordenar sus vidas, van comprometidos a pedir perdón, van comprometidos a hacer cambios sustanciales en sus vidas, van comprometidos a generar cambios, frutos de arrepentimiento en sus vidas. Y ustedes lo ven con la emoción, con la garra, con la decisión. Y dicen, hermano, hoy sí voy a cambiar. Hoy sí voy a dejar de mujeriar. Mire, ya no aguanto este montón de mujeres. Ya no aguanto este alcohol. Ya no aguanto el andar en las cosas que a Dios no le agradan. Saben que lo que a Dios no le agrada. Y van decididos. Pero como su mente es una mente de espinos, mañana lunes se les olvida lo que escucharon hoy. Entra el lunes, entra el afán del lunes y ¿sabe qué sucede? El afán empieza a generar una espina, a tal grado que la palabra, que la semilla implantada en su corazón empieza a marchitarse. Y es por eso que la misma palabra dice que la iglesia tiene que congregarse para que esa semilla germine y no se ahogue por los espinos. Es por eso que usted ve gente que viene a la iglesia, entra a las filas cristianas, inicia bien, pero cuando entra un afán, cuando entra una espina, cuando entra un trabajo, cuando entra un negocio, cuando entra
el afán de este mundo, cuando entra una distracción, se distrae. Y el trabajo, el negocio pasa a primer lugar y la semilla pasa a un segundo lugar. ¿Y qué es lo que sucede con la semilla? Se ahoga. ¿Y qué es lo que sucede? Sus corazones se llenan de semillas, de espinas, espinas, a tal grado que la semilla se muere. ¿Y qué sucede con esas mentes distraídas? Con esas mentes que están llenas de espinos. Pues lo que sucede es lo siguiente: lo que le sucede a todo cristiano que no se nutre de la semilla de Dios. Lo que le sucede a todo cristiano. Usted sume 2 más 2 es igual a 4. Usted sume cristiano que no escucha, cristiano que no oye, cristiano que no se alimenta, cristiano que no pone atención, cristiano que no está atento, cristiano que no recibe la semilla de la palabra de Dios. Entonces igual cristiano muerto, cristiano cadáver, cristiano que no existe, porque cristiano no puede existir sin la palabra de Dios, sin la semilla de Dios en su corazón, sin la semilla que esté germinando y generando buen fruto. Dale una ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Cristiano que no escucha, que no recibe la palabra, cristiano muerto. Mi papá siempre ha dicho eso. Cuando yo estaba en mis momentos de que no quería escuchar, yo decía, no, si uno puede, decía yo. Uno puede, si uno ya sabe, si lo mismo dicen. El mismo. Pero ¿qué sucede? Cristiano, tierra que recibe la palabra, que recibe la semilla, pero está sembrada sobre espinos, es cristiano ahogado. Digo conmigo, cristiano ahogado. Y por eso es que dice mi papá, ahí andan muchos, dice, chupados del murciélago. Por eso son unos cristianos así. ¿Y usted cómo está? Y usted ve a la otra hermana que está sirviendo, anda pero energizada. Y uno solo con escuchar a ciertos hermanos acá, uno agarra pero power. Uno se motiva, se anima y uno dice, esta hermana anda con fuego. Casi que Elías va a venir a traerle en un carro de fuego a esta hermana. Pero ¿sabe por qué? Porque esa persona está agarrando la semilla, está quitando los espinos y esa persona no está distraída, sino que esa persona está atenta a la semilla de la palabra de Dios en su vida. Y esa tierra, la tercera, es el tercer no a Dios. Mentes distraídas que permiten que la maleza impida crecer, se desvían a las riquezas, a las distracciones, al poder, al placer y dejan a un lado la semilla de Dios en sus corazones. Esas son las 3 maneras de rechazar a Dios. La tierra junto al camino, la tierra de pedregales y la tierra de espinos. Pero cualquiera de esos 3, los 3 representan lo mismo, es decirle no a Dios. Los 3. Uno por distraído, otro por superficial y otro que la recibe, pero deja que se ahogue. Los 3 tienen el mismo resultado. Semillas ahogadas, plantíos muertos, vidas apagadas, fes decaídas, vidas sin frutos y sin resultados, vidas muertas, fes caídas. Y el resultado siempre es el mismo: no a Dios. Yo quiero hacerte la pregunta: ¿con cuál de los 3 te identificas más tú?
con mentes distraídas, con mentes poco profundas. O con mentes cerradas. Que quien te saca de tu verdad está sentado en el servicio y tu mente cerrada está diciéndole, ¿alguna vez has hecho esto usted? Está la predicación y usted le hace así. Su misma reacción es esta. ¿Y qué está haciendo usted ahí? Diciéndole no a la palabra, con mente cerrada. Y la palabra le está diciendo, usted tiene que ir a pedir perdón. Y usted está así. No, dice. Mente cerrada. La palabra le está diciendo, usted tiene que arrepentirse de su orgullo, de sus mentiras, de su mal camino. Y usted dice así, no. Nos antrincheramos en mentes cerradas. ¿Y quién nos saca de ahí? Pero quiero darte, si tú, en mi caso yo me identifico más con la mente cerrada. Con esa me identifico yo. Pero quiero decir, hay una cuarta tipo de tierra. Y esa es la tierra buena, la tierra fértil. Y esa tierra fértil es diferente a la de pedregales, es diferente a la de espinos y es diferente a la de junto al camino. Esta tierra fértil es de mucha tierra, sin espinos, sin piedras y sembrada correctamente. Y no solamente eso, este tipo de tierra, dice la Biblia, que genera una buena cosecha. Y yo te quiero hacer la pregunta, ¿cuántos de los que están acá quieren que sus vidas sean de buenas cosechas? Pero esas buenas cosechas que describe la Biblia en la buena tierra, dice lo siguiente, que la semilla genera unas de tan buena que es la cosecha, hay unas semillas que generan 30 granos, 30 frutos. Hay otra que es tan buena la cosecha que genera 60 frutos. Pero hay un tercer nivel de bueno que describe la parábola, que es 100 granos por una semilla. Yo quiero volverte a hacer la pregunta. ¿Cuántos quieren tener una buena cosecha en sus vidas? ¿Y cuántos quieren tener la cosecha más alta, que es la de 100 granos por uno? Yo quiero decirte, cuando leí esto yo me impactaba porque decía 100 por uno. Es decir, si tengo 1000, ¿sabe cuánto me genera? 1000 por 100, 100,000. Si lo vemos en cuestiones de número, lo que la parábola quiere decir es que una buena cosecha genera buenos frutos. Una buena cosecha da buenos réditos. Y me dio curiosidad de que un elote, ¿conocen todos los elotes? Sí. Bueno, por si hay alguien que no conoce los elotes, dicen que un elote, cada elote tiene de 400, escuche bien, de 400 a 1200 granos cada elote. Se lo vuelvo a repetir, 400 a 1200. Eso para que usted entienda las dimensiones de Dios. Ahora multipliquemos. ¿Cuántas mazorcas tiene la mata de elote? Se dice que entre 1 a 2. Ahora usted multiplique. Un grano le genera 1200 granos. Y si son 2 mazorcas, le genera 2400, una semilla. ¿Cuántos se alegran por esas buenas cosechas? Entonces, las buenas cosechas en Dios son abundantes, son prósperas, son bendecidas.
Y es por eso que vemos buenas cosechas. Es por eso que dentro de la iglesia nosotros vemos familias estables, vemos hijos estables, vemos matrimonios estables. Son buenas cosechas. Son personas que no se divorcian a la primera vez que el marido, que la esposa no le lava la ropa. Son familias que no se enojan y no se divorcian porque la otra persona no le hizo lo que quería. Son familias estables, son familias que perduran 1 año, que perduran 2 años, que perduran 10 años, que perduran 25 años, que perduran 30 años, porque son buenas cosechas. Son hijos que honran a sus padres a pesar de sus errores. Son buenas cosechas, generando buenos frutos, generando obediencia. ¿Cuántos matrimonios hay aquí en esta mañana? Levántenme la mano los matrimonios. Yo quiero hacerte la pregunta. Para tu matrimonio, ¿qué tipo de cosecha quieres? Tú decides. Si tu tierra es de pedregal, de espinos o de junto al camino, pues tus resultados ya sabes lo que va a suceder. Pero si tú quieres una buena cosecha, quiero decirte que tu mente que es tu tierra, tiene que estar fértil. Tu mente tiene que estar, mucho lleno de mucha tierra, y tu mente tiene que estar abierta. Es el polo opuesto de la mente cerrada, de la junto al camino. Tu mente tiene que estar atenta, tu mente tiene que estar abierta y tu mente tiene que estar fértil, para que ahorita que se está predicando la palabra, el Espíritu Santo te revele lo que Él quiere darte para tu vida. Para que ahorita que se está tirando la semilla, el Espíritu Santo te revele y te diga: hey, en tu matrimonio quiero que me tomes en cuenta. Hey, en tu noviazgo quiero que me tomes en cuenta. Hey, en tu empresa quiero que me tomes en cuenta. Y cuando la semilla entre a tu mente abierta y cuando la semilla entre a tu tierra fértil, te prometo que esa semilla va a ser multiplicada al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. Quiero darte una buena cosecha. Quiero bendecir tu vida. Quiero bendecir tu mente. Quiero bendecir tu familia. Quiero bendecir tu estatus. Quiero bendecir tu casa. Quiero bendecir tu trabajo. Quiero bendecir tu familia. Quiero que toda tu familia vaya a la eternidad contigo. ¿Cuántos quieren ver a toda su familia ahí en el cielo? Pero para eso se necesita una buena tierra que genere una buena cosecha. Ahora la pregunta es: ¿cómo hago para lograr esa buena tierra? Porque quiero decirte, ya pasé yo por mentes cerradas. Yo quiero ir abriendo mi mente. Yo quiero ir aperturando mi mente para que mi mente deje de ser cerrada a pasar a ser una mente abierta, fértil, para que la semilla entre, germine, y yo quiero dar buen fruto y mucho fruto. Ahora, ¿cómo logro esto? Pues se logra de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer, les dijo el Señor en esa ocasión. Primero, antes de decir la palabra, solo en esa frase aparecen 2 veces la palabra, el verbo oír. Repita conmigo: oír. Antes de decir la palabra, la parábola, Jesús les dijo: oigan. Primero él dijo: oigan. Y después les dijo la parábola. Primero les dijo: oigan, y después les dijo la parábola. Después que terminó de decirles la parábola, no solamente se quedó ahí, sino que les dijo en el 9, leámoslo todos, 4:9.
¿Lo tenemos todos? Marcos 4:9. ¿Lo tenemos? Entonces, ¿qué les dijo? Les dijo, el que tiene oídos, ¿para qué? ¿Para qué? Para oír, ¿qué dice? Oiga. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga. Y yo quiero que lea conmigo el 4:3 para que usted vea que antes de decirles la parábola, les dice, les afirma en el 4:3, ¿lo tenemos todos? ¿Qué dice? Oír, he aquí, y empieza a contar el sembrador. Quedémonos hasta ahí. Entonces, yo quiero hacerte la pregunta una vez más. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos ser buena tierra? Para ser buena tierra, lo primero que tenemos que hacer es oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. La semilla que está siendo sembrada. Ahora, para oír se necesita lo siguiente. Para oír se necesita atender. ¿Se ha fijado usted que cuando usted va a la tienda, la señora de la tienda, ¿cómo se llama ahí? Doña Lupita, doña María, no sé cómo se llama. Doña Juana, y no está. ¿Usted qué hace? Toca, ¿verdad? O le hace. No sale, vea. No sale doña María. Y entonces viene ella y no sale. Y usted, como no sale, agarra la moneda y le pega, pa. Y lo que usted quiere es que doña María, doña Juana, no sé cómo se llama la doña, y si por cierto, si le debe, vaya a pagarle, porque somos cristianos y tenemos que pagar. Usted lo que quiere es que esa persona que le dice, me atienda. ¿Sí o no? Usted quiere que le venda la pacha de droga, coca que se va a tomar. Y usted quiere que lo atienda. La palabra de Dios, la semilla de Dios requiere que nosotros la atendamos, la oigamos, la sintamos, la escuchemos y que le prestemos poca atención. No, mucha atención. Estaba yo manejando un día de estos, iba con una persona. A mí, ya me confieso, le abro mi corazoncito, a mí no me gusta andar con gente casi, ando solo muchas veces. Y me gusta esos tiempos en los que voy manejando solo, en poner la radio y escuchar palabra de Dios. Y iba con esta persona y la persona iba lero, 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 lero. Y yo estaba con ganas de pegarle un codazo y cállate. Pero el oír lleva una particular que se llama entreoír. Y yo recuerdo que estaba escuchando el mensaje y estaba hablando el mensaje que estaba escuchando en la radio de la soberbia, de los orgullosos y de lo que se necesita para la humildad. Y hablaba cómo Jesús, cuando se humilló, dice que se humilló a lo sumo, no aferrándose, siendo forma de Dios. Y sucedió algo, decía ese mensaje, de que se abrió el cielo cuando Jesús se humilló. Y entonces yo estaba en lo mejor de que estaba diciendo eso, la palabra, y estaba entreoyendo y el otro hablando, y yo estaba que se callara y perdí la idea. Y se me olvida, pasaron otras dos cosas más cuando Jesús se humilla, pero se me fue. No pude escuchar lo demás, no pude oírlo. La palabra de Dios, la semilla de Dios debe ser puesta con mucha atención. Hay que entreoírla, hay que escucharla, hay que oír,
para que la palabra de Dios entre en nuestros corazones fértiles, germine, dé fruto y dé mucho fruto al 100%. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Pero se requiere para oír, hay un ingrediente. Es como decir, si usted quiere hacer una comida, si usted quiere hacer pollo con arroz, usted necesita 2 ingredientes, pollo y el arroz. Para que la semilla germine en su corazón, usted necesita 2 ingredientes. Uno, oír. Y el segundo que se necesita es humildad. Si usted no tiene humildad, usted no va a oír. Si usted no tiene un corazón sencillo, usted no va a oír. Usted va a venir, se va a sentar y usted va a decir, ese no tiene nada que enseñarme a mí. Y va a suceder lo que Santiago dice, estimen al otro mayor que ustedes mismos. Es decir, usted se va a poner arriba del otro y como dentro de usted hay orgullo, usted no va a permitir que la semilla entre en su vida y por ende no va a haber una buena cosecha. Yo quiero que abra su Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo 19. ¿Lo tenemos todos? Santiago, capítulo 1, versículo 19. ¿Lo tenemos? Dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre que dice, sea pronto para ¿qué? Para oír. Y después dice, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y ahí dice, después dice, ¿qué dice? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, el segundo elemento que yo necesito, el segundo ingrediente es humildad. Repitamos todos la palabra humildad. Hay 2 cosas que tengo que hacer para tener humildad. Santiago nos da la salida que es, primero, pronto a oír y tardo a hablar. Esos 2 elementos. Vaya, entonces, primero, cuando alguien llegue a usted, lo primero que usted tiene que hacer es pronto a oír, es decir, ¿cuántos oídos tenemos? ¿Y cuántas lenguas tenemos? Pero como es bien larga, por eso es que habla bastante. Entonces tenemos 2 oídos y una lengua. ¿Por qué Dios nos dio 2 oídos y una lengua? Porque lo que Dios quiere es que usted sea pronto a oír y tardo para hablar. ¿Y qué es pronto a oír? Pronto a oír requiere que usted primero escuche y después hable. Pues nosotros hacemos todo lo contrario. Primero hablamos y después hay que ella me escuche. Pero Santiago nos dice, pronto a oír, tardo para hablar. Entonces, la salida que nos da es que usted lo primero que tiene que hacer es estar pronto a oír la palabra de Dios, la semilla. Escuchar, atender, entre oír y sentir primero. Y después ser tardo para hablar, tardo para reaccionar ante los estímulos. Y después dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Para recibir, primero yo necesito estar en una posición de recibimiento. Le pongo el ejemplo. Alguien que pide oración por sanidad, primero tiene que estar, ¿qué? Enfermo. Alguien que pide dinero prestado, primero, ¿qué tiene que estar? Endeudado y necesitado. Entonces, para recibir, yo necesito estar en una cierta posición.
Y esa cierta posición requiere humildad. Porque usted, para que pida un favor, usted necesita agacharse. No lo va a pedir desde arriba. Usted necesita que alguien le ayude, que alguien le eche la mano. Usted va cargada de algo y usted necesita que alguien le ayude. Entonces usted pide el favor. Y cuando usted lo pide, usted está en una posición para recibir. Pero esa posición no es de arriba, sino que de abajo. Eso es lo primero. Entonces, para recibir, yo primero tengo que estar en una posición abajo, de necesitado, para que usted y yo y nuestras tierras se fertilicen y sean tierras fértiles. Usted cuando venga, cuando esté escuchando la palabra, usted se tiene que poner en posición de enfermo, no de sábelo todo, no de sabiondo, no de, eso ya me lo puedo. Esa es la misma parábola. Pregunto, ¿en qué posición nos ponemos nosotros cuando venimos a escuchar la palabra de Dios? Primero sí vemos, no hombre, ese bicho, ¿qué me va a enseñar a mí? Si yo tengo doctorados en lengua. ¿En qué posición estamos ahí cuando nos sentamos? Una posición arriba. Entonces por eso no recibimos. Por eso la semilla no entra. Porque tu tierra está en pedregales. Entonces tu tierra no está fértil. Y por ende tu semilla se va a podrir. Y por ende tu fe se va a ahogar. Porque estás sentado ahí creyendo que tú sabes más que yo. Pero no sabes que yo no estoy hablando, sino que el Espíritu de Dios es el que está hablando por medio de mí. Y lo que yo estoy hablando es la palabra de Dios implantada en tu corazón. Entonces, ¿cuál es el gran problema dentro de las iglesias? Que tenemos 20, 15 años y ya no oímos. Somos prontos para hablar y no somos tardos para oír. Prontos para oír, somos rápidos para hablar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasan 20 años, 15 años y no hay frutos, no hay resultados, no hay mucho fruto, no hay tierras fértiles, porque la semilla está cayendo en pedregales, está cayendo en piedras, está cayendo en distracciones, está cayendo junto al camino. Y es por eso que es por eso que no hay amor dentro de la iglesia, porque yo no puedo dar amor, porque para que haya amor dentro de la iglesia, el primero que exige amor es el que tiene que dar amor. Entonces, como él no tiene amor, lo que hace es que se va corriendo y diciendo en la iglesia no hay amor. Pero si se supone que el amor es de dar, no de recibir, entonces ¿por qué no lo diste? Porque en tu tierra no hay fruto. Porque en tu tierra no hay fertilidad. Porque tu tierra está llena de espinos. Porque tu tierra está llena de pedregales. Porque tu mente está junto al camino, cerrada, atrincherada en tu verdad. Haces tu vida, tomas tus decisiones en base a tus verdades y no en base a las verdades de Dios. Haces lo que quieres, inicias matrimonios, inicias noviazgos, inicias empresas, inicias estudios, inicias lo que sea y no tomas en cuenta a Dios. Estás cerrado, atrincherado en tu verdad y no en la verdad de Dios. ¿Y quién te saca de ahí? Nadie te puede sacar de ahí, sino primero, ¿cuál es lo primero que tengo que hacer? Oír. Si tú estás escuchando ahorita, quiero decirte que estás haciendo el primer paso, pero te falta el segundo. Ponete en posición de mansedumbre. Bájate de la nube que andás. No sabes nada. El mismo filósofo dijo lo siguiente: yo solo sé que no sé nada. Nadie sabe. El único que sabe todo, pero no solamente sabe, porque una cosa es saber y otra cosa es vivirla, pero el único que lo sabe todo
Es este libro bendito, la palabra de Dios. Es la única que sabe qué hacer en las dificultades, en los problemas, en las situaciones. Es la única que sabe lo que el ser humano tiene que hacer. Entonces, si este es mi referente, yo tengo que oír ese referente, darle prioridad a ese referente, entre oírlo, vivirlo, para que mi semilla tenga mucho fruto y tenga una buena cosecha. Y hay dos resultados para esas buenas tierras. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos tener una buena tierra y una buena cosecha? Hay dos resultados para esas buenas tierras. El primero, una buena cosecha. Una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué significa eso? Yo no sé si tú has visto familias dentro aquí de la iglesia. Jóvenes que se casan con familias y tú los ves y tú dices, qué admirable. Yo quiero ser como ellos. Yo no sé si tú has visto familias, por ejemplo, acá dentro de la iglesia, que pasan años y tú los ves juntos acá dentro de la iglesia sirviendo a Dios y amando a Dios por sobre todas las cosas. Y tú dices, no hombre, ¿cómo hacen ellos? ¿Cómo lo logran? Quiero decirte, esas tierras están experimentando frutos al 30, al 60, y hay otras que andan a un gran nivel, que andan dando frutos del 100 por uno. Entonces tú los ves a ellos y uno se asusta. Yo me asusto. Yo digo, yo quiero ser como ellos. Tan desmedidamente. Sirven con amor y pasión. Aman a Dios por sobre todas las cosas y aman a sus prójimos. Y uno dice, ¿cómo es que esas tierras dan tanto fruto? Es porque sus tierras son fértiles. Es porque han quitado las piedras, los pedregales. Es porque han quitado los espinos. Es porque se han bajado en humildad y en sencillez. Es porque oyen la palabra de Dios. Es porque sus corazones son sencillos y humildes y logran esos resultados. Pero el segundo fruto, el segundo resultado que las tierras fértiles generan es el siguiente. Dice Santiago, salvar vuestras almas. Y ese resultado de abrir, de oír la palabra de Dios, salvar vuestras almas, es un resultado que nos tiene que motivar, alegrar y saber de que mi casa ha sido destinada para que seamos salvos todos y estemos en la patria celestial. ¿Cuántos quieren estar con sus familias allá en la patria celestial? El segundo resultado de que estas mentes abran sus corazones es de que sus almas serán salvas. Las tres actitudes de rechazo están ahí. Los tres tipos de tierra de decirle no a Dios están ahí. Cualquiera de los tres te lleva al mismo camino, es decirle no. Si te distraes y decir no, yo me voy a ir a trabajar, hay gente que agarra el trabajo de excusa para no oír la palabra o para no estar sirviendo en la iglesia o para no concentrarse en las cosas de Dios. Se distraen con el trabajo, agarran el trabajo de excusa como el mono agarra un bejuco y se hace el kit. Tú puedes ser una mente distraída, tú puedes ser una mente rocosa en donde no profundices, donde no te interesa, o puede ser una mente junto al camino. Cualquiera de las tres te lleva al mismo resultado, que es decirle no a la semilla del sembrador. Cualquiera de los tres te lleva al mismo resultado, pero la semilla que es sembrada en la tierra fértil es la semilla que oye, que escucha, que entreoye, que pone atención, que recibe la palabra implantada con mansedumbre, con sencillez y con humildad de corazón. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos ahí en su lugar.
Ahí en tu lugar, si tú has escuchado, has oído esta semilla, esta palabra que ha sido implantada, y tú quieres tomar una decisión hoy, quieres cambiar tu vida,